Hola a todos, mi nombre es Natalia Arteaga y junto a mis compañeras Dana Gillet Castro Guzmán y María Paula López les vamos a hablar sobre el tema, el libro, más bien los dos primeros capítulos del libro de la introducción a la historiografía de las ciencias de Helge Graf. Hoy nos reuniremos para hablar sobre los dos primeros capítulos del libro Introducción a la historiografía de la ciencia de Helge Graf. Para analizar juntas las tres qué significa verdaderamente hacer historia de las ciencias, cuáles son los principales enfoques, métodos de esta disciplina y por qué es importante para nuestra formación como historiadoras y filósofas. Para profundizar, primero vamos por el primer capítulo. Y es que en el primer capítulo Graf, el autor del libro, nos llega a hacer una pregunta básica para tocar a profundidad el tema, para la redundancia, ¿no? Que llega a preguntar qué significa hacer historia de la ciencia. Él aclara que no es lo mismo que hacer ciencia. El objeto de estudio no es algo natural, sino los procesos históricos que dieron lugar a los acontecimientos científicos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Exacto, y me parece muy interesante que Graf resalta que la historia de la ciencia busca comprender cómo se han formado las teorías, qué condiciones sociales influyeron y cómo los científicos interpretaron el mundo en su época. No se trata solo de juzgar, sino de entender en su contexto. Sí, totalmente, exacto. Y es que esta parte es muy importante porque muchas veces las personas llegamos, incluso todos, hemos caído en ese error de llegar a creer que la ciencia es un camino recto de progreso. Y no, en realidad no. Casi como una escalera en la que hubo descubrimientos que me llevan al siguiente. Y en realidad no es así. La historiografía nos muestra que hubo retrocesos, que hubo resistencias y hasta errores que también forman parte de la historia, al fin y al cabo. Un ejemplo claro es la teoría del flojisto en el siglo XVIII. Hoy sabemos que era equivocada, pero en su momento fue fundamental para que se desarrollaran nuevas formas de pensar la combustión. Si solo vemos la historia con los ojos del presente, perderíamos esa riqueza. Totalmente de acuerdo contigo, María Paula. Y es que ahí está la gran diferencia entre nosotros con los científicos. Mientras que la ciencia busca nuevas explicaciones de la naturaleza, el historiador de la ciencia lo que trata es reconstruir los procesos por los que se llegó a esas explicaciones, que incluso no son explicaciones que tomamos como verdaderas. El segundo capítulo, Graf explica los principales enfoques en la historiografía de la ciencia. Uno muy conocido es el internalismo, que se encuentra en los aspectos internos de las teorías científicas, los experimentos, los conceptos, las matemáticas, los debates técnicos. El enfoque tiene una ventaja inmensa y es que permite comprender cómo evoluciona el conocimiento en sí mismo, como una cadena de ideas que se va perfeccionando, ¿no? Pero tiene un problemita y es que con él tiene el límite de que puede hacernos olvidar que la ciencia ocurre en un contexto social. Y ahí entra el externalismo, que mira el contexto cultural, económico, político, religioso en el que surge la ciencia. Por ejemplo, el desarrollo de la astronomía moderna no puede entenderse sin la revolución copernicana, pero tampoco sin los cambios en la cosmovisión religiosa de la época. Exacto, el externalismo nos recuerda de pronto que la ciencia no se hace en el vacío. Las ideas científicas no surgen aisladas, sino que están profundamente influenciadas por el contexto en el que se desarrollan. Por ejemplo, la política, la economía, las creencias culturales, incluso los conflictos sociales del momento. Eso nos ayuda de pronto a entender mejor
por qué ciertas teorías triunfan en determinados periodos y otras no, o cómo los intereses externos pueden influir de pronto en qué investigaciones sí financian y pues cuáles descartan. Pero también es importante de pronto reconocer que el enfoque externalista tiene un límite. Si se exagera, corre el riesgo de pronto reducir la ciencia a un simple reflejo de la sociedad, como los científicos no pensaran por sí mismos o como si la ciencia no tuviera de pronto una lógica interna. Y eso sería irse al otro lado extremo, porque aunque está atravesada por lo social, la ciencia también tiene sus propios métodos, reglas, debates internos y también pues sus criterios para validar conocimientos. Entonces lo interesante de pronto es buscar un equilibrio y también reconocer el papel del contexto sin denegar que las ciencias también tienen una racionalidad propia y de esta manera de pronto podemos tener una visión más completa y más crítica de cómo se produce el conocimiento científico. Hoy se carrera por la carrera espacial en la Guerra Fría. Desde dentro se ve proceso de innovación y tecnología, pero desde fuera está atravesado por la rivalidad política entre lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Si en el contexto político no se entiende por qué hubo tanta inversión y tanto acelere en llegar a la Luna. Cuando lo entiendes es un poco más complicado que eso. Cordial saludo, mi nombre es Dana Castro. Bueno, como les venían compartiendo mis compañeras, a mi perspectiva, bueno, los estudiantes de historias y muchos de pronto de otras carreras, pero en este caso me gustaría hablar de los de historia, se acercan mucho a la historiografía de la ciencia y pues muchos me han comentado de que les cambia un poco la forma en la que ven la ciencia, porque muchas veces se presenta como algo neutral, puro o simple, o simplemente como una serie de descubrimientos concretos que se van acumulando. Y bueno, Kant nos dice que no es tan simple, de hecho, como de pronto se suele decir, y también tenemos que la ciencia es una construcción humana, está influida en el contexto social, político, económico y hasta de pronto por ideas culturales o religiosas, es decir, no se desarrolla de pronto en el vacío. Y eso lo hace de hecho muy interesante porque deja de ser solo una lista de pronto de hechos técnicos y pasa de pronto a ser parte de la historia de las sociedades, que es algo muy interesante y nos puede ayudar mucho, ya que otra de las cosas que tiene la historiografía es que nos da herramientas críticas, también nos permite ver de pronto las formas de hacer ciencia y cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Tenemos que hubo debates, errores, cambios de paradigmas y que la ciencia no siempre fue entendida como la entendemos hoy. O sea, haz de cuenta que detrás de una historia hay otra historia más y un inicio en sí. Entonces eso nos ayuda de pronto a no caer en las versiones demasiado idealizadas o antiguas, porque tenemos unas nuevas y también tenemos la posibilidad de pronto de mirar y analizar las que estuvieron antes de estas. Y personalmente pues como que me hace pensar este tipo de mirada pues que nos puede ayudar a entender problemas. Nos puede ayudar a entender problemas actuales, el cambio climático, por ejemplo, los avances de la biotecnología, la relación entre ciencia y poder, que también es algo muy importante. También de pronto saber cómo se ha construido históricamente el conocimiento científico, que nos da una base más sólida para de pronto analizar el presente y todas esas cuestiones. Entonces, si tuviera de pronto que resumirles, les diría que la historiografía de la ciencia no es algo lejano ni de pronto
solo para especialistas, por ejemplo, que es algo que se menciona mucho y que en realidad no es así. Por el contrario, es una herramienta valiosa para comprender cómo el conocimiento se forma, se cuestiona y se transforma, y cómo de pronto futuras historiadoras, historiadores, creo que eso nos da una personalidad, por ejemplo, la de mirar la ciencia como parte de la historia, con sus luces y sus sombras. Gracias por acompañarnos en esta pequeña introducción, y es un tema que ojalá sigamos explorando porque es muy interesante y me gustó mucho leerlo, de hecho.